¿Qué pasaría si os dijera que la parte más importante de la historia de Jesús es precisamente la que casi nadie entiende? Los 3 días más misteriosos de la historia cristiana. 3 días que cambiaron no solo el destino de la humanidad, sino que revelaron el mayor plan de rescate jamás ejecutado en la eternidad. Y lo más asombroso, la mayoría de los cristianos pasan toda su vida sin comprender realmente qué sucedió en ese periodo entre la muerte y la resurrección. Viernes, 15:00 H. El cielo se oscurece de forma sobrenatural. La tierra tiembla. El velo del templo se rasga de arriba abajo, y con un grito que resuena a través de las dimensiones, Jesús entrega su espíritu. Consumado es, dice. ¿Pero qué estaba realmente consumado? La historia apenas comenzaba, pues mientras el cuerpo sagrado era bajado de la cruz, envuelto en lino fino y depositado en la tumba de José de Arimatea, algo extraordinario estaba a punto de suceder en el mundo espiritual. Se preparaba una invasión. Una operación de rescate, de proporciones cósmicas, estaba en marcha. Hoy descubrirás secretos que estaban ocultos ante tus ojos, verdades tan profundas que incluso los demonios temblaron al presenciarlas. Y te garantizo, después de comprender lo que realmente sucedió en esos 3 días, tu fe nunca volverá a ser la misma. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir sacudirá todo lo que creías saber sobre la muerte de Cristo. Porque la cruz fue solo el primer acto de una obra divina de 3 actos. Y el segundo acto, que tuvo lugar en lo profundo del mundo espiritual, fue aún más espectacular que el primero. ¿Te has parado alguna vez a pensar qué pasó realmente entre el viernes de la crucifixión y el domingo de la resurrección? Piénsenlo. Jesús murió alrededor de las 3:00 p.m. del viernes. Resucitó temprano el domingo por la mañana. Son unas 40 horas. 40 horas que la mayoría de los cristianos simplemente se saltan, pasando directamente de la cruz a la tumba, vacía. Pero ¿y si les dijera que esas 40 horas fueron las más intensas y decisivas de toda la historia de la redención? La Biblia menciona algo intrigante. Descendió a las tinieblas. ¿Pero por qué? Porque el Hijo de Dios, quien tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, tendría que descender al lugar más oscuro de la existencia. La respuesta va mucho más allá de lo que aprendiste en la escuela dominical. Va más allá de credos y tradiciones. Hablamos de una batalla épica librada en dimensiones que nuestros ojos mortales no pueden ver. Hablamos del momento en que el cordero se convirtió en león, cuando la víctima se convirtió en vencedora, cuando el sacrificado se convirtió en conquistador. Hoy descubrirás el significado oculto de estos 3 días que lo cambiaron todo. Y no se trata solo de una compleja cuestión teológica. Se trata de la mayor invasión jamás realizada en territorio enemigo. Se trata de un rescate épico que se planeó desde la fundación del mundo. Se trata del momento en que Jesús hizo algo tan audaz, tan imposible, tan absolutamente divino, que hasta el día de hoy los poderes del infierno no se han recuperado del impacto. Si esto ha despertado tu curiosidad, deja un me gusta porque lo que viene a continuación transformará por completo tu comprensión del sacrificio de Cristo. Comencemos por desmentir algunos mitos, porque la verdad es aún más impresionante que cualquier tradición religiosa. Y para comprender lo que Jesús hizo en esos 3 días, primero necesitamos comprender el campo de batalla donde todo ocurrió. Primero, seamos claros. El infierno aquí no es lo que imaginas. No es el lago de fuego eterno que Juan describe en el Apocalipsis. No es el lugar de tormento final preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es una confusión que surge debido a las traducciones y a la falta de comprensión de la geografía espiritual del mundo antiguo. En el original, la palabra es Hades, en griego, o Seol, en hebreo, el lugar de los muertos. Era como una sala de espera espiritual, un lugar intermedio donde las almas aguardaban el juicio final. Y aquí está el primer secreto que lo cambia todo. Ese lugar estaba dividido en 2 partes completamente distintas, separadas por un abismo infranqueable. Para comprender esto, debemos remontarnos al principio. Cuando Dios creó al hombre, insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El plan original era que el hombre viviera eternamente en comunión con Dios.
La muerte no formaba parte del diseño original. Era una intrusa, consecuencia de la rebelión. Cuando Adán pecó, ocurrió algo catastrófico. Romanos 5:12 explica: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. La muerte no era solo física, era una separación en múltiples niveles: separación de Dios, muerte espiritual; separación del propósito, muerte existencial; y finalmente, separación del cuerpo, muerte física. Y aquí está el problema que pocos comprenden. Cuando alguien moría, ¿a dónde iba? No podía ir directamente al cielo, porque el pecado aún no había sido castigado definitivamente. La sangre de animales ofrecida en el Antiguo Testamento cubría los pecados temporalmente, pero no los eliminaba permanentemente. Hebreos 10:4 es claro: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Así que Dios, en su sabiduría, estableció el Seol, un lugar de espera. Pero incluso en este lugar de espera, su justicia y misericordia se manifestaron. El Seol se dividió en dos compartimentos. A un lado estaba lo que Jesús llamó el seno de Abraham, un lugar de consuelo donde esperaban los justos. No era el cielo, pero tampoco era tormento. Era un lugar de descanso, de paz, de esperanza. Allí estaban todos los que habían muerto en la fe, esperando el cumplimiento de la promesa. Imaginen por un momento. Abraham, el padre de la fe, estaba allí. El hombre que lo dejó todo para seguir una promesa, que esperó décadas por un hijo que estuvo dispuesto a sacrificarlo con la esperanza de que Dios lo resucitara. Esperaba a la descendencia prometida, que bendeciría a todas las naciones. Moisés estaba allí, el libertador que había sacado a Israel de Egipto, pero no había podido entrar en la tierra prometida. Había visto la gloria de Dios en la montaña, su rostro tan resplandeciente que tuvo que cubrirlo con un velo. Ahora esperaba a un libertador aún mayor, que guiaría al pueblo no solo a través del Mar Rojo, sino también a través del Mar de la Muerte. David estaba allí, el pastor que se convirtió en rey, el hombre conforme al corazón de Dios, que danzó ante el arca y escribió salmos que nos conmueven hasta el día de hoy. Esperaba ver a su descendiente sentado en el trono eterno, cumpliendo la promesa de un reino eterno. Los profetas estaban allí. Isaías, quien vio al Señor en lo alto y sublime, y profetizó del siervo sufriente. Jeremías, el profeta lloroso que anunció un nuevo pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón. Ezequiel, quien vio el valle de los huesos secos y profetizó la resurrección. Daniel, quien vio al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Todos esperaban, generaciones y generaciones de creyentes. Algunos murieron apedreados, otros aserrados, otros a espada. Hebreos 11 nos dice que todos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos. Al otro lado del abismo se encontraba el lugar del tormento. Había quienes rechazaron a Dios, quienes vivieron en rebelión, quienes eligieron la oscuridad en lugar de la luz. Aún no era el lago de fuego final, pero ya era un lugar de sufrimiento, de remordimiento, de separación definitiva de la presencia consoladora de Dios. ¿Recuerdan la parábola del hombre rico y Lázaro? Jesús no estaba contando una historia ficticia para ilustrar una moraleja. Estaba revelando la geografía espiritual del mundo de los muertos. Estaba descorriendo el velo y mostrando lo que sucede al otro lado. El hombre rico, que en vida lo tuvo todo pero no tuvo compasión, ahora estaba en tormento. Lázaro, que en vida sufrió pero confió en Dios, recibía consuelo en el seno de Abraham, y entre ellos había un gran abismo, de modo que quienes querían cruzar de un lado al otro no podían. Este abismo no era solo geográfico, era moral, espiritual y eterno. Representaba la justicia inmutable de Dios. Las decisiones tomadas en la vida tenían consecuencias eternas. No había una segunda oportunidad después de la muerte. El destino estaba sellado. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué el Hijo de Dios necesitaría ir allí? ¿Por qué quien dijo, yo soy la resurrección y la vida, necesitaría experimentar el dominio de la muerte? La respuesta se esconde en pasajes que la mayoría ignora, pero que, al conectarlos, revelan el plan más audaz jamás ejecutado.
Un plan que comenzó a revelarse en los símbolos y las sombras del Antiguo Testamento, pero que solo cobraría sentido tras su ejecución. Verán, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba a esto. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, llevaba la sangre del sacrificio. Pero ¿a dónde iban simbólicamente los pecados del pueblo? El chivo expiatorio era enviado al desierto, llevando los pecados a un lugar de separación, de muerte. Pero estos eran solo símbolos, sombras de la realidad venidera. El verdadero lugar santísimo no fue hecho por manos humanas. El verdadero lugar donde el pecado debía ser tratado definitivamente no era el desierto de Judea, era el reino de la muerte misma. Jesús no fue al Hades como víctima, fue como sumo sacerdote y sacrificio a la vez. Fue a completar lo que todos los rituales del templo solo prefiguraban. Fue a combatir el pecado desde su raíz, desde su dominio absoluto, desde su aparente fortaleza inexpugnable. Primer pasaje crucial. Efesios 4:8-10. Pablo escribe algo misterioso. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego explica, ¿qué significa ahora ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice que antes de ascender triunfalmente al cielo, Jesús primero descendió. Pero no fue un descenso de derrota, fue un descenso estratégico, una invasión planificada, como un paracaidista divino que descendía tras las líneas enemigas, no para rendirse, sino para destruir las fortificaciones enemigas desde adentro. Y Pablo usa un lenguaje militar específico. Llevó cautiva la cautividad, es terminología bélica. Es el lenguaje de un general victorioso que no solo gana la batalla, sino que captura a los prisioneros enemigos y los convierte en sus propios soldados. Es un cambio total de fortuna. Es convertir la aparente derrota en una victoria absoluta. Segundo pasaje crucial, 1 Pedro 3:18-20. Aquí Pedro revela detalles impactantes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Entienden la magnitud de esto? Jesús no fue al Hades a sufrir. Fue a proclamar. ¿Pero proclamar qué? ¿Y a quién? La palabra griega que se usa aquí para predicado es keruso, proclamar como heraldo, anunciar la victoria, declarar un edicto real. Es la misma palabra que usó Jesús cuando predicó el Evangelio del Reino. Pero esta vez no predicaba la salvación, proclamaba la victoria. Tercer pasaje crucial, Colosenses 2:15. Pablo prorrumpe en alabanzas, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora la imagen empieza a aclararse. Jesús no solo murió en la cruz, usó la muerte misma como arma, como un caballo de Troya espiritual. Los poderes de las tinieblas creyeron haber vencido al verlo morir. Pocos sabían que participaban en el mismo plan que los destruiría. Es como una partida de ajedrez cósmica donde el oponente cree haber capturado al rey, solo para descubrir que ha sido arrastrado a un elaborado jaque mate desde el principio de la partida. Cada movimiento de la oscuridad, cada acto de maldad, cada rebelión, era utilizado por Dios para preparar el momento de la victoria final. Verán, desde el Edén, a Satanás se le había dado autoridad sobre la muerte. Hebreos 2:14 lo confirma al decir que el diablo tenía el poder de la muerte. Toda alma que moría estaba, en cierto sentido, bajo el dominio de esta autoridad maligna. Era como si la muerte fuera el último territorio inconquistable, la última fortaleza del enemigo. ¿Pero por qué permitió Dios esto? ¿Por qué permitió que el enemigo tuviera autoridad? La respuesta reside en el carácter mismo de Dios y en la naturaleza del libre albedrío. Cuando Adán pecó, cedió su autoridad al enemigo. La humanidad eligió la rebelión, y con ella vinieron las consecuencias. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya tenía preparado el plan de rescate.
Apocalipsis 13:8 habla del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Incluso antes de que el pecado entrara en el mundo, incluso antes de la creación, el plan ya estaba en marcha. Dios no fue tomado por sorpresa. Él convertiría la mayor tragedia en la mayor victoria. Los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los profetas, esperaban. Sí, recibieron consuelo en el seno de Abraham, pero aún estaban cautivos en el Seol. La promesa de redención aún no se había cumplido plenamente. La sangre de toros y machos cabríos cubría los pecados temporalmente, pero no podía eliminar permanentemente la barrera entre Dios y el hombre. Se necesitaba un sacrificio perfecto, sangre incorruptible, alguien completamente humano para representar a la humanidad, pero completamente Dios para tener el poder de vencer a la muerte. Y más que eso, se necesitaba a alguien que invadiera el territorio de la muerte y quebrantara su poder desde adentro. Aquí es donde el plan divino revela su genio absoluto. Jesús no evitó la muerte, sino que la abrazó. Entró voluntariamente en el dominio del enemigo, como un rey disfrazado que entra en la prisión del tirano para liberar a sus súbditos cautivos. Piensa en la estrategia. Si Jesús simplemente hubiera evitado la muerte, si hubiera usado su poder divino para escapar de la cruz, el problema fundamental no se habría resuelto. La muerte aún tendría dominio. El pecado aún separaría al hombre de Dios. Los santos del Antiguo Testamento aún estarían en cautiverio. No, se necesitaba algo mucho más radical. La muerte debía ser derrotada en su propio territorio. El pecado debía ser juzgado de una vez por todas. El poder del enemigo debía ser destruido irreversiblemente. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Pero hay algo aún más profundo aquí. Retrocedamos un poco en el tiempo. 1000 años antes de Cristo, David escribió algo en el Salmo 16 que solo tendría pleno sentido después de la resurrección. Dijo: «Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Ahora escuchen con atención, porque esto es crucial. David no hablaba de sí mismo. Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, lo deja bien claro. Dice: «Hermanos, permítanme hablarles claramente acerca del patriarca David. Murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy». Pedro está siendo brutalmente honesto. Dice: «Miren, seamos realistas. David murió. Fue sepultado. Su cuerpo sufrió corrupción. Su tumba está ahí mismo, pueden visitarla. Así que, obviamente, no estaba hablando de sí mismo». Entonces, ¿sobre quién profetizaba David? Pedro continúa: «Siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, previendo esto, habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejado en muerte, ni su cuerpo vio corrupción». ¿Ves la precisión quirúrgica de esta profecía? David vio, 1000 años antes, que el Mesías entraría en el Seol, pero no permanecería allí, que su cuerpo no vería corrupción. De ahí la importancia de los 3 días. Era el tiempo exacto antes de que el proceso de descomposición avanzara significativamente. ¿Pero por qué 3 días específicamente? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 7? Aquí entramos en un terreno fascinante. En el pensamiento judío, se creía que el alma flotaba cerca del cuerpo durante 3 días, a la espera de una posible reunión. Después de 3 días, cuando la descomposición comenzaba visiblemente, la muerte se consideraba irreversible. Por eso Jesús esperó hasta el 4º día para resucitar a Lázaro. Marta dijo: «Señor, ya huele mal, porque han pasado 4 días». Ella decía: «Es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás». Pero Jesús demostró su poder sobre la muerte incluso después del periodo considerado irreversible. Con su propia resurrección, Jesús cumplió la profecía a la perfección. 3 días completos, según el cómputo judío. Cualquier fracción de un día contaba como un día completo. Tiempo suficiente para que todos supieran que estaba realmente muerto. Tiempo suficiente para que su espíritu cumpliera su misión en el mundo de los muertos. Pero no demasiado para que su cuerpo viera corrupción. ¿Pero qué hacía Jesús durante esos 3 días? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente épica.
Pedro revela algo impresionante en su primera carta. Algo que la mayoría de la gente lee rápidamente sin percatarse de la magnitud de lo que dice. En el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ves? Jesús no fue allí a sufrir. Fue en triunfo. Pero esperen, la cosa se pone aún mejor. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? Pedro continúa dándonos una pista intrigante. Quienes en el pasado fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esto nos abre las puertas a un misterio aún mayor. Necesitamos regresar a Génesis 6, uno de los capítulos más enigmáticos de toda la Biblia. Allí leemos: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? La interpretación más coherente con el resto de las Escrituras es que eran seres angelicales que abandonaron su posición celestial. Judas lo confirma en su epístola. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Estos seres rebeldes no solo pecaron, sino que corrompieron el orden mismo de la creación. Traspasaron límites que no debían traspasarse. El resultado fue una generación de gigantes, los Nefilim, y una corrupción de la raza humana tan profunda que Dios tuvo que enviar un diluvio. Pero incluso después del diluvio, la influencia de estos seres continuó. Se convirtieron en lo que muchas culturas antiguas llamaban dioses, entidades espirituales malignas tras la idolatría y las religiones paganas. Pablo lo confirma en 1 Corintios 10:20. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ahora imaginemos la escena. Estos seres antiguos y poderosos que habían desafiado a Dios mismo, que habían corrompido a la humanidad, que habían establecido reinos de oscuridad sobre la tierra, estaban encarcelados en las profundidades del Tártaro. 2 Pedro 2:4 usa esta palabra griega específica para una prisión en las profundidades. Y entonces, de repente, una luz invade ese lugar de oscuridad absoluta. No cualquier luz, sino la misma luz del mundo. Jesucristo, el Verbo encarnado, el Creador de todas las cosas, entra en su prisión. Solo puedo imaginar el terror de esta gente. Conocían a Jesús. Habían estado en su presencia antes de su rebelión. Habían visto su gloria antes de elegir la oscuridad. Y ahora estaba allí. Pero no como el cordero llevado al matadero. No como la víctima que creían que era. Cuando lo vieron en la cruz, Él estaba allí como un ganador. Como un conquistador. Como un rey. ¿Y qué proclamó? La palabra griega sugiere una proclamación de victoria, un anuncio de triunfo. Me imagino a Jesús declarando: soy la simiente prometida de la mujer, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Creíste haber corrompido para siempre la creación de mi Padre. Creíste haber establecido un reino eterno de tinieblas. Te equivocaste. Mi sangre, derramada en la cruz, no fue señal de derrota. Fue el precio de la redención. Fue el pago que la justicia exigía. Y ahora está pagado. Totalmente. Eternamente. Irrevocablemente. Sus reinos están cayendo. Su gobierno está roto. Su sentencia está confirmada. Lo que creían que era su victoria fue el instrumento de su derrota final. Imaginen el impacto de esa proclamación resonando por los oscuros pasillos de aquella prisión espiritual. El pánico que se extendió entre las huestes demoníacas. La terrible comprensión de que habían sido engañados, que al orquestar la crucifixión habían sellado su propia condenación. Pero eso fue solo el comienzo. La verdadera misión estaba al otro lado del Seol, donde esperaban los justos. Imaginen por un momento la escena en el seno de Abraham. Durante 1900 siglos, generaciones de creyentes habían acudido allí. Cada uno con su propia historia, su propio testimonio, su propia esperanza en la promesa. Abraham, el primero en llegar entre los patriarcas, fue el que más esperó. Partió de Ur de los Caldeos tras una promesa. Dios había dicho que a través de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas. Ahora, por fin, la simiente prometida había llegado.
Puedo imaginar a Abraham de pie, con sus ancianos ojos brillando de repente al reconocerlo. «Es él», quizá exclamó, «el prometido, el que vi en figura cuando Dios proveyó el cordero en lugar de Isaac». Moisés, quien había hablado con Dios cara a cara, quien había visto su gloria en el monte, ahora veía la palabra encarnada. El mismo Dios que se había aparecido en la zarza ardiente, que había dividido el mar rojo, que había dado la ley en el Sinaí, ahora estaba allí, con las marcas de los clavos aún visibles, no como señales de derrota, sino como insignias de honor, pruebas eternas de su amor. David debió caer de rodillas. El rey pastor que había escrito, «El Señor es mi pastor», ahora veía al buen pastor que había dado su vida por las ovejas. El hombre que había danzado ante el arca ahora estaba en presencia de aquel a quien el arca solo simbolizaba, Isaías, quien había profetizado, «Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades». Vio ahora el cumplimiento literal de sus palabras. El siervo sufriente había culminado su sufrimiento, y ahora estaba allí en gloria. Y no solo estaban los grandes nombres. Todos los justos que habían muerto en fe estaban allí. La viuda, que dio sus 2 blancas, el leproso sanado que regresó a dar gracias, el ladrón en la cruz que pidió, «Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino», y a quien Jesús le prometió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y entonces, de repente, una luz invade ese lugar. No una luz cualquiera, sino la luz del mundo mismo. Jesucristo, victorioso, con las marcas de los clavos aún visibles, las marcas de su victoria, no de su derrota, entra triunfalmente. Puedo imaginar el momento, el silencio inicial, el reconocimiento gradual, y luego la explosión de alegría. El Mesías había llegado. La promesa se había cumplido. La redención estaba completa. Las lágrimas debieron fluir abundantemente. Lágrimas de alegría, de alivio, de adoración. Generaciones y generaciones de espera habían llegado a su fin. El plan de Dios, misterioso y a menudo incomprensible en vida, ahora cobraba pleno sentido. Pero Jesús no solo vino de visita, vino a rescatarnos. Apocalipsis 1:18 confirma las palabras del mismo Cristo resucitado. «Yo soy el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Literalmente invadió el territorio enemigo y tomó las llaves. Las llaves que Satanás creía legítimamente suyas. Las llaves que mantenían cautivos a los santos. Las llaves que sellaron su destino eterno. Imaginen a Jesús sosteniendo estas llaves, quizá aún empapadas del rocío del abismo, y declarando, «Estas ya no pertenecen al enemigo. La muerte ya no tiene la última palabra. El sepulcro ya no es una prisión. Me he ganado el derecho de abrir lo que nadie puede cerrar, y de cerrar lo que nadie puede abrir». Y con estas llaves, Jesús hizo algo extraordinario. Abrió las puertas de la prisión. Proclamó la libertad a los cautivos. Vació el seno de Abraham. Ha llegado la hora, debió anunciar. La espera ha terminado. La promesa se ha cumplido. El camino al Padre está abierto. Ya no son prisioneros de la muerte. Son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Y entonces comenzó la procesión más gloriosa jamás vista en cualquier dimensión. Jesús como el nuevo Josué, y recuerden, Jesús y Josué son el mismo nombre en hebreo, Yeshua, Yahvé salva, guiando al pueblo de Dios fuera del cautiverio. Pero esta vez no se trataba solo de cruzar el Jordán terrenal. Se trataba de cruzar el Jordán de la muerte. No se trataba solo de entrar en Canaán. Se trataba de entrar en el paraíso celestial. No se trataba solo de derrotar a los gigantes de la tierra. Se trataba de triunfar sobre los principados y potestades del cielo. Efesios 4:8 captura este momento épico. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. El lenguaje es el de un desfile triunfal romano. Cuando un general romano regresaba victorioso de una gran batalla, encabezaba una procesión por la Vía Apia. Delante iban los heraldos anunciando la victoria. Luego venía el botín de guerra. Después, los prisioneros capturados. Y finalmente, el general victorioso en su carroza. Pero aquí había una diferencia crucial.
Los prisioneros que Jesús guiaba no eran enemigos derrotados. Eran cautivos, liberados. Eran sus trofeos de gracia. Cada alma representaba una victoria del amor sobre el odio, de la fe sobre la duda, de la esperanza sobre la desesperación. Imaginen esta procesión cruzando los reinos espirituales, atravesando el territorio donde una vez reinó la muerte, elevándose por los reinos celestiales. Los ángeles debieron observar con asombro. Los demonios debieron huir aterrorizados. A la cabeza iba Jesús, el conquistador. Tras él, Abraham, el padre de la fe. Moisés, el libertador. David, el rey adorador. Los profetas, los sacerdotes, los reyes, los pobres, los ricos, los conocidos y los desconocidos, todos unidos en una procesión victoriosa. Y el destino, el paraíso mismo, ya no era un lugar de espera, sino la presencia inmediata de Dios. El velo se había rasgado no solo en el templo terrenal, sino en la misma estructura del cosmos. Por eso Mateo 27, 52-53 registra algo sobrenatural que sucedió en el momento de la resurrección de Jesús. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a mucha gente. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? No solo Jesús resucitó. Hubo una primicia de la resurrección general. Los santos del Antiguo Testamento recibieron sus cuerpos glorificados y fueron vistos en Jerusalén. Era una prueba visible de que el poder de la muerte había sido definitivamente quebrantado. Imaginen la conmoción de la gente en Jerusalén. Ver a alguien conocido que había muerto hacía años, ahora vivo, glorificado, radiante. Era una prueba tangible de que algo fundamental había cambiado en el universo. La muerte ya no era irreversible. La tumba ya no era el fin. Estos santos resucitados fueron como embajadores del nuevo reino. Prueba viviente de que Jesús realmente había vencido a la muerte. Testigos presenciales de la mayor victoria jamás alcanzada. Pero hay algo aún más profundo aquí. Hay una profecía en el Salmo 68 que muchos desconocen que está relacionada con estos 3 días. David escribió algo tan específico y detallado sobre lo que sucedería en el mundo espiritual, que al comprender la conexión, toda la Biblia se ilumina de una manera nueva. Y eso no es todo. Hay un detalle en el texto griego original de Efesios 4:8 que la mayoría de las traducciones no captan del todo. Cuando dice que Jesús cautivó a la cautividad, el término implica no solo liberar prisioneros, sino encabezar una procesión triunfal, como un general romano que regresa victorioso de la guerra, desfilando con los cautivos liberados y el botín de batalla. Pero aquí está el misterio. Pablo, al citar el Salmo 68 en Efesios, cambia una palabra crucial. El Salmo dice, recibieron dones, pero Pablo escribe, Él les concedió dones. ¿Por qué? ¿Qué sabía Pablo? ¿Qué debemos entender? La respuesta está en lo que sucedió después de que Jesús ascendiera con los santos liberados. Algo tan revolucionario que cambió para siempre la forma en que Dios se relaciona con su pueblo. Ahora piensen en esto. Mientras, en la tierra los discípulos lloraban, pensando que todo estaba perdido. En el mundo espiritual se celebraba la mayor celebración de la historia. Jesús encabezaba una procesión de santos redimidos, dejando el Seol, cruzando los reinos espirituales, ascendiendo triunfalmente al paraíso. Imaginen a las huestes angelicales observando con asombro, quienes habían cantado, Gloria a Dios. En las alturas, en el nacimiento de Jesús, ahora presenciaban el cumplimiento de la paz en la tierra. La paz se había logrado no mediante negociaciones, sino mediante una victoria total. Los 24 ancianos del Apocalipsis debieron caer de bruces. Los 4 seres vivientes debieron exclamar, Santo, Santo, Santo. Todo el cielo debió estallar en alabanza al ver al Cordero regresar victorioso. No solo, sino trayendo consigo la cosecha de almas por las que había muerto. Comenta Revelación si quieres que haga un vídeo explicando esta profecía oculta de David y cómo se conecta con profecías aún más antiguas, que se remontan al jardín del Edén. ¿Por qué? Lo que estoy a punto de revelarte ahora conectará puntos que nunca imaginaste que estaban relacionados.
Hay un hilo conductor que recorre toda la Escritura, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22. Un hilo conductor que conecta la primera promesa de redención con su cumplimiento final. Y los 3 días en el Seol son el punto central donde se unen todos estos hilos. Cuando Dios le dijo a la serpiente en el Edén que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza, profetizaba sobre estos 3 días. Cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moriah y al tercer día vio el lugar del sacrificio, prefiguraba estos 3 días. Cuando Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez, profetizaba sobre estos 3 días. Todo tipo, toda sombra, toda profecía del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en estos 3 días monumentales. Es como si toda la historia antes de Cristo fuera una sinfonía que se preparaba para este clímax, y toda la historia posterior fuera el eco glorioso de esta victoria. Solo mira la imagen completa. Jesús no solo murió por nuestros pecados, hizo mucho más que pagar una deuda. Realizó una operación de rescate multidimensional. En el mundo terrenal, su sangre lavó nuestros pecados. Cada gota derramada tenía un poder infinito, pues era la sangre del Hijo de Dios. La sangre que hablaba mejor que la de Abel. La sangre que podía limpiar no solo los actos pecaminosos, sino la naturaleza pecaminosa misma. En la dimensión legal, cósmica, Él satisfizo la justicia divina. La ley exigía la muerte como pago por el pecado. Jesús pagó esta deuda no con la muerte de un hombre común, sino con la muerte del hombre perfecto, cuyo valor infinito podía cubrir los pecados de toda la humanidad. En el ámbito espiritual, derrotó a principados y potestades. Toda acusación que Satanás pudiera hacer contra la humanidad fue anulada. El acusador de los hermanos fue silenciado. El fiscal en la corte celestial quedó sin causa. La evidencia de su derrota fueron las marcas de los clavos en las manos del abogado que ahora defendía a la humanidad. Y en el reino del inframundo, invadió y conquistó la última fortaleza del enemigo. La muerte, que había reinado como tirana invencible desde Adán, fue destronada. El Seol, que jamás había liberado a un solo prisionero, fue saqueado. El Hades, cuyas puertas parecían impenetrables, fue derribado de adentro hacia afuera. Descendió a lo más oscuro de la existencia. No, como algunos erróneamente enseñan, para sufrir o ser atormentado. No, descendió como un rey conquistador, como el león de la tribu de Judá rugiendo su victoria, como el guerrero divino que reclama el territorio usurpado. Se enfrentó al poder de la muerte cara a cara en su propio territorio. Imaginen la confrontación. La muerte, acostumbrada a siempre ganar, a tener siempre la última palabra, a sellar siempre destinos, ahora se enfrentaba a aquel que es la vida misma. Debió ser como la oscuridad intentando tapar el sol. Imposible, impensable, inevitablemente, derrotada. Proclamó la victoria a los poderes rebeldes que sentían haber corrompido permanentemente la creación de Dios. Cada demonio, cada principado, cada poder que se había rebelado contra Dios escuchó la sentencia final. No había apelación. No había escapatoria. El veredicto era definitivo y eterno. Liberó a los cautivos que habían esperado siglos la redención prometida. Cada lágrima derramada en vida fue enjugada. Cada sufrimiento soportado con fe ahora tenía sentido. Cada promesa en la que habían creído sin verla ahora se cumplía ante sus ojos asombrados. Y se levantó triunfante, llevándolos consigo. No fue una huida sigilosa. Fue un desfile militar. Fue un desfile de la victoria que sacudió los cimientos del universo. Por eso Pablo exclama en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No se trató de una evacuación sigilosa, fue una procesión triunfal. Cristo, como el nuevo Josué. Y recuerden, Jesús y Josué son el mismo nombre en hebreo. Sacó al pueblo de Dios de la cautividad, cruzó el Jordán de la muerte y entró directamente en la tierra prometida celestial. ¿Y qué hay de los dones que Él dio? Pablo explica que cuando Jesús ascendió, derramó el Espíritu Santo y distribuyó dones espirituales a la iglesia. El mismo poder y autoridad que Él usó para vencer la muerte ahora está disponible para nosotros. Piénsalo. El poder que invadió el Hades, que derribó las puertas del infierno, que se apoderó de las llaves de la muerte, ahora mora en 1900 en ti.
El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ti. La misma autoridad que desarmó a los principados y potestades te ha sido delegada. Por eso Jesús dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No hacía una promesa vaga. Declaraba un hecho consumado. Las puertas del infierno ya habían sido puestas a prueba contra él, y habían fracasado estrepitosamente. Ahora su iglesia, investida de su autoridad, continuaría su marcha victoriosa. Pero aquí está la parte que pocos entienden. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte y del infierno, cambió fundamentalmente lo que sucede cuando un creyente muere. Antes de la cruz, incluso los justos iban al Seol, al lugar de espera. Abraham fue allí, Moisés fue allí, David fue allí. Todos esperaban el cumplimiento de la promesa. Y entonces, Pablo nos da la gloriosa respuesta en 2 Corintios 5:8. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. No más lugar de espera, no más el seno de Abraham, no más separación. Filipenses 1:23 confirma: partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no dice: partir y esperar en el Seol hasta la resurrección. No. Es partir y estar con Cristo, inmediatamente, directamente, gloriosamente. ¿Entiendes el cambio radical? Gracias a lo que Jesús hizo en esos 3 días, para el creyente, la muerte ya no es un descenso al Seol. Es un ascenso directo a la presencia de Dios. El camino se ha abierto. La barrera ha sido derribada. El velo se ha rasgado no solo en el templo terrenal, sino en el cosmos mismo. El ascensor que antes solo bajaba ahora solo sube. El camino que conducía al abismo ahora conduce al trono. La puerta que se cerraba a la oscuridad ahora se abre a la luz eterna. Por eso Pablo puede burlarse de la muerte en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estas no son palabras de bravuconería vacía. Son las palabras de alguien que comprendió lo que sucedió en esos 3 días. La muerte ha perdido su poder. Su territorio ha sido invadido. Sus llaves han sido tomadas. Su dominio ha sido destruido. Pablo está literalmente provocando la muerte. Como un niño que ha perdido el miedo al coco tras descubrir que solo era alguien disfrazado. La muerte, que ha aterrorizado a la humanidad durante milenios, es ahora objeto de santa burla. Oye, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Te acuerdas? La que creías haber conseguido el viernes. Pues solo duró 3 días. Tu mayor victoria se ha convertido en tu derrota. Final. Oye, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ese aguijón venenoso que te paralizaba de miedo. Jesús te dejó picar, y el veneno se volvió contra ti. Le mordiste el talón, pero él te aplastó la cabeza. Y hay más. ¿Recuerdan cómo Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que él se fuera para que el Consolador pudiera venir? Ahora entendemos por qué. Jesús tenía que completar toda la obra. No solo morir, sino vencer la muerte, liberar a los cautivos y resucitar, victorioso, antes de que el Espíritu Santo pudiera derramarse en su plenitud. Era como una presa que debía ser destruida para que el río pudiera fluir. La barrera del pecado debía ser removida. El poder de la muerte debía ser quebrantado. Era necesario conceder acceso al Padre. Solo entonces el Espíritu podía fluir libremente desde el trono de Dios al corazón del hombre. Los 3 días no fueron una espera pasiva. Fueron los 3 días más intensos y victoriosos de la historia. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, sellado y custodiado por soldados romanos, su espíritu revolucionaba el mundo espiritual. ¿Fue la calma antes de la tormenta? No. Fue la tormenta que se desató en dimensiones que los ojos mortales no podían ver. Fue el terremoto espiritual que precedió al terremoto físico. Fue la batalla cósmica que aseguró la paz eterna. Imaginen el pánico en el reino de las tinieblas. El momento en que Satanás se dio cuenta de que lo habían engañado. Durante milenios había perfeccionado el arte del engaño. Había engañado a Eva en el jardín. Había llevado a naciones enteras a la idolatría. Había corrompido, había mentido, había destruido. Pero ahora, había caído víctima de su propio juego. El engañador había sido engañado. El estratega había caído en una trampa diseñada antes de la fundación del mundo.
Al orquestar la crucifixión, firmó su propia sentencia de derrota. Al inspirar la traición de Judas, activó el plan de redención. Al incitar a la multitud a gritar, «¡Crucifícalo!», abrió la puerta a su propia destrucción. La sangre derramada no fue señal de debilidad, sino el arma más poderosa jamás forjada. Cada gota que cayó en el Calvario fue como ácido sobre las cadenas que ataban a la humanidad. Cada herida en el cuerpo de Jesús fue una brecha en los muros del reino de las tinieblas. La muerte de Cristo no fue el fin, sino el comienzo de la restauración de todas las cosas. Lo que parecía el momento más oscuro de la historia fue, en realidad, el amanecer de la nueva creación. Las puertas del infierno, que Jesús dijo que no prevalecerían contra su iglesia, han sido derribadas desde adentro hacia afuera. Consideren la ironía divina. Satanás había construido estas puertas para mantener cautivos dentro. Puertas reforzadas con el acero del pecado, cerradas con los candados de la muerte, custodiadas por los demonios del miedo. Puertas que jamás habían sido derribadas. Puertas que parecían invencibles. Pero jamás imaginó que el propio Hijo de Dios entraría voluntariamente. Fue como construir una fortaleza perfecta contra invasiones externas, solo para descubrir que el enemigo ya estaba dentro. El hombre fuerte fue atado y su casa saqueada, tal como Jesús había profetizado. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata?, preguntó Jesús. Ahora sabemos la respuesta, dejándose capturar y atando al hombre fuerte desde dentro de su propia casa. Y aquí está el giro final de la trama. Todo esto se planeó antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero inmolado desde el principio del mundo. ¿Ves lo que esto significa? Antes de crear la luz, Dios ya había planeado ser la luz que invadiría la oscuridad. Antes de formar al hombre del polvo, ya había planeado convertirse en polvo para redimirlo. Antes de que el pecado entrara al mundo, el remedio ya estaba preparado. La invasión del Seol no fue un plan B, fue el plan A desde el principio. Cada estrella se posicionó, cada galaxia se formó, cada átomo se estructuró con este momento en mente. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a esto. Cuando Dios mató a un animal para vestir a Adán y Eva, profetizaba acerca del Cordero. Cuando Noé construyó el arca, prefiguraba el refugio en Cristo. Cuando Abraham ofreció a Isaac, representaba el drama divino. Cada sacrificio del templo era una sombra de esto. Cada cordero pascual señalaba al verdadero Cordero. Cada día de la expiación anticipaba la expiación final. Cada sacerdote prefiguraba al eterno sumo sacerdote. Toda promesa de redención convergió en estos 3 días monumentales. Las promesas hechas a Abraham, confirmadas a Isaac, reafirmadas a Jacob, desarrolladas por Moisés, cantadas por David, proclamadas por los profetas, todas encontraron su sí y su amén en esos 3 días. Cuando Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, profetizaba. Pero no solo profetizaba muerte y resurrección. Profetizaba un descenso al abismo y una resurrección victoriosa. Jonás descendió al vientre del Seol. Sus propias palabras en Jonás 2:2, y fue vomitado. Cuando José fue dado por muerto, y luego se reveló vivo a sus hermanos, estaba señalando esto: arrojado a la cisterna, descenso; vendido como esclavo, muerte; elevado al trono, resurrección; revelado a sus hermanos, aparición a los discípulos; salvador de la familia, salvador de la humanidad. Cuando David descendió a la cueva huyendo de Saúl, y luego emergió para convertirse en rey, presagiaba estos 3 días. La cueva de Adulam se convirtió en el lugar donde los desesperados, endeudados y amargados se reunieron con él. ¿Cómo? El Seol se convirtió en el lugar donde Jesús reunió a los cautivos para liberarlos. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones y salió ileso, estaba profetizando. El foso sellado con el sello real, como la tumba de Jesús, los leones domados, la muerte vencida, la salida a la mañana, la resurrección, los acusadores devorados, Satanás derrotado. Todo en la historia de la salvación converge en este momento. El Hijo de Dios invadiendo el imperio de la muerte, destruyendo su poder desde dentro y emergiendo victorioso con las llaves del universo en sus manos traspasadas. Las manos que
Moldearon las estrellas, ahora llevaban las marcas de los clavos. Las manos que bendijeron a los niños ahora tenían las llaves del destino eterno. Las manos que partieron el pan ahora rompieron las cadenas de la muerte. ¿Sabes lo que esto significa para ti y para mí? Que no hay lugar tan oscuro, tan profundo, tan perdido, que Jesús no pueda llegar. Piensa en tu vida ahora mismo. En ese problema que parece imposible, en esa situación que parece muerta, en esa relación que parece enterrada, en ese sueño que se ha ido a la tumba, en esa esperanza que ha sido sellada con la piedra de la imposibilidad. Si Él descendiera a las profundidades del abismo para rescatar, si invadiera el mismo territorio de la muerte para liberar cautivos, si se enfrentara a los poderes más oscuros del universo y venciera, imagina lo que haría por ti, esa parte de tu vida que parece muerta. Jesús tiene las llaves. Él puede bajar allí y traer vida. No importa cuánto tiempo lleve muerta. Lázaro llevaba 4 días muerto. Los santos del Antiguo Testamento llevaban siglos esperando. Para Jesús, nunca es demasiado tarde. Ese sueño enterrado, Él es la resurrección y la vida. Se especializa en resucitar sueños muertos, en dar vida a esperanzas sepultadas, en convertir el valle de huesos secos en un poderoso ejército. Esa esperanza que descendió al abismo, Él descendió aún más profundo y regresó victorioso. No hay abismo tan profundo que su amor no pueda alcanzar. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda penetrar. No hay prisión tan segura que Él no pueda forzar. No importa cuán bajo hayas caído. José fue arrojado a una cisterna por sus propios hermanos. Daniel fue arrojado a un foso de leones hambrientos. Jonás se hundió hasta el fondo del mar. Pero todos descubrieron, cuando tocas fondo, encuentras al Dios que desciende a los lugares más bajos para rescatarte. No importa cuán oscura sea tu prisión. Pablo y Silas estaban en la celda más profunda, a oscuras, con los pies en el cepo. Pero a medianoche, mientras alababan, las cadenas se soltaron. El mismo poder que derribó las puertas del Hades puede derribar las puertas de tu prisión. No importa cuánto tiempo hayas esperado. Abraham esperó 25 años por el hijo prometido. José esperó 13 años desde el sueño hasta su cumplimiento. David esperó 15 años desde su unción al trono. Los santos esperaron siglos en el Seol, pero cuando Dios actúa, el tiempo de espera se convierte en tiempo de testimonio. El mismo Jesús que invadió el Seol puede invadir tu situación. El mismo poder que rompió el dominio de la muerte puede quebrantar lo que te domina. La misma autoridad que tomó las llaves del infierno puede abrir las puertas cerradas en tu vida. Y lo que es más, así como se llevó consigo a quienes esperaban en el seno de Abraham, quiere llevarte con Él a lugares más altos. No vino solo para salvarte del infierno. Vino para llevarte con Él en su procesión triunfal. No solo eres salvo, eres más que vencedor. No solo eres perdonado, eres adoptado. No solo eres liberado, eres coheredero. No solo eres redimido, eres comisionado. Los 3 días que parecían una derrota fueron, de hecho, la operación más audaz jamás emprendida, el rescate más épico, la victoria más completa. Y todo esto, por amor, por ti, por mí, por cada alma que ha vivido o vivirá. Cuando Jesús descendió al Seol, te tenía presente. Cada paso hacia ese territorio oscuro se dio pensando en ti. Cada enfrentamiento con los poderes de las tinieblas se libró por ti. Cada puerta derribada fue para abrirte paso. No bajó al abismo por necesidad. Bajó porque tú también. No enfrentó la muerte por ser débil. La enfrentó porque tú lo eras. No tomó las llaves porque estuviera atrapado. Las tomó porque tú lo estabas. Y ahora, resucitado y victorioso, te extiende esas mismas manos traspasadas. Las manos que tienen las llaves de la muerte y del infierno son las mismas manos que te invitan. Las manos que derribaron las puertas del Hades son las mismas manos que llaman suavemente a la puerta de tu corazón. La próxima vez que pienses en la muerte y resurrección de Jesús, recuerda, no fueron solo 3 días de espera. Fueron 3 días que sacudieron los cimientos del universo. 3 días en los que el amor invadió el odio, la vida invadió la muerte, la luz invadió la oscuridad más profunda.
y ganó. Definitivamente. Eternamente. Completamente. Las llaves están ahora en manos de aquel que te ama. La muerte ya no tiene la última palabra. La tumba ya no es el final de la historia. El Seol ha sido saqueado. El Hades ha sido conquistado. El camino al Padre está abierto. Y todo esto ocurrió en esos 3 días que cambiaron la eternidad. Pero déjame contarte un secreto. La victoria de Jesús en esos 3 días no es solo historia antigua, es una realidad presente. El mismo Jesús que descendió y ascendió vive ahora. El mismo poder está disponible hoy. La misma victoria puede ser tuya. ¿Sabes por qué? Porque cuando aceptas a Jesús, algo sobrenatural sucede. Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta? No estás esperando a ser resucitado. En Cristo ya resucitaste. No estás esperando a vencer. En Cristo ya venciste. No estás esperando a ser liberado. En Cristo ya eres libre. Cuando Jesús salió del Seol, liderando la procesión de los liberados, espiritualmente, tú estabas allí. Cuando entregó las llaves que le había arrebatado al enemigo, tu liberación estaba garantizada. Cuando se sentó a la diestra del Padre, te sentaste con Él. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No se trata de que seamos vencedores, lo somos. No se trata de que podamos ganar, ya hemos ganado. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Guarda este video. Compártelo con alguien que necesite esta esperanza. Y dime, ¿qué parte de esta revelación te conmovió más? ¿Qué te dijo Dios al descubrir estos misterios? Porque estoy seguro, una vez que comprendas lo que realmente ocurrió en esos 3 días, tu vida nunca volverá a ser la misma. Ahora lo sabes. No hay victoria más grande. No hay amor más profundo. No hay esperanza más sólida. Cristo ha descendido. Cristo ha vencido. Cristo ha ascendido. Y regresará por los suyos. Pero hasta que regrese, nos ha dejado algo. Las mismas llaves que le quitó al enemigo, las ha compartido con su iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Prometió. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tienes autoridad, tienes poder, tienes las llaves. No vivas prisionero cuando te llaman a ser carcelero. No vivas derrotado cuando te llaman a la victoria. No vivas con miedo cuando te llaman a hacer temblar el infierno. La muerte ha sido derrotada. El infierno ha sido saqueado. Nos han quitado las llaves. La victoria es nuestra. Aleluya. El Cordero ha vencido. Y la historia aún no ha terminado. De hecho, para aquellos que creen, recién está comenzando. Porque si hizo todo esto para rescatarnos, imagínense lo que tiene preparado para quienes lo aman. Si la operación de rescate fue épica, ¿cómo será la eternidad que ganó para nosotros? Pablo tuvo una visión y dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si el descenso al Seol fue profundo, el ascenso al trono fue aún más alto. Si la victoria sobre la muerte fue completa, la vida eterna será infinitamente gloriosa. Si el rescate fue épico, el destino será indescriptible. Los 3 días que parecían el fin fueron solo el comienzo de la historia más grande jamás contada. Una historia de la que tú y yo formamos parte. Una historia que sigue escribiéndose. Una historia donde la muerte ya no tiene poder, donde el amor vence todo miedo, donde la esperanza es inquebrantable, porque se funda en aquel que tiene las llaves de la eternidad. Bajó para que pudiéramos subir. Murió para que pudiéramos vivir. Invadió el infierno para asegurar nuestro cielo. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Este es el Jesús a quien servimos. Y si aún no le has entregado tu vida, si aún no has experimentado este amor que desciende del abismo para rescatarte, hoy es el día. Hoy es el momento. Porque aquel que tiene las llaves llama a la puerta de tu corazón. Él ya pagó el precio. Ya ganó la batalla. Ya allanó el camino. Ya preparó la mansión.
Ya aseguró la victoria. Solo tienes que recibir. Solo tienes que creer. Solo tienes que decir sí. Déjale entrar. Déjale hacer en tu vida lo que hizo en esos 3 días. Convertir la muerte en vida, la derrota en victoria, la desesperación en esperanza eterna. La historia de los 3 días en el Seol no es solo teología, es la prueba definitiva de que no hay desesperanza cuando Jesús está involucrado. Es la certeza absoluta de que el amor de Dios por ti no conoce límites, ni siquiera entre la vida y la muerte. No vuelvas a temer. La muerte ha perdido su aguijón. No vuelvas a desesperar. La esperanza ha vencido a la desesperación. No vuelvas a sentirte abandonado. Aquel que descendió al lugar del abandono absoluto te ha asegurado que nunca estarás solo. Porque aquel que descendió a lo más profundo, también ascendió a lo más alto, y promete: he aquí que estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Todos los días, incluso los días oscuros, incluso los días de aparente muerte, incluso los días en que todo parece perdido. Porque después de esos 3 días en el Seol, lo sabemos con certeza, con Jesús, el tercer día siempre llega. La cinta resurrección siempre llega. La victoria ya está asegurada. Las puertas del infierno no prevalecerán. Las cadenas de la muerte no resistirán. El poder de la tumba ha sido roto para siempre. Él tiene las llaves y jamás te soltará la mano. Este es el mensaje de los 3 días. Este es el poder de la cruz y la resurrección. Este es nuestro Dios. Un Dios que desciende a lo más bajo para elevarnos a lo más alto. Un Dios que entra en nuestra muerte para darnos su vida. Un Dios que invade nuestro infierno para garantizarnos su cielo. Gloria a Jesús. Hoy, mañana y siempre. Porque Él vive, puedo creer en el mañana. Porque Él vive, no hay miedo. Porque sé que Él tiene mi futuro. Vale la pena vivir porque Él vive. Y porque Él descendió, conquistó y ascendió. Nosotros también descendemos con Él en su muerte, conquistamos con Él en su victoria, y ascendemos con Él en su gloria. Esta no es solo la mejor historia jamás contada, es tu historia, es mi historia, es la historia de todos los que creen. Los 3 días que lo cambiaron todo, los 3 días que garantizaron nuestra eternidad, los 3 días en que el amor triunfó para siempre. Amén y amén.